Y acá estamos con Miguel Peirano, economista, ex ministro de Economía y Producción de la Nación, ex secretario de Industria, Comercio y Pymes de la Nación. Peirano, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Ani, gracias a Luis. Buenas noches. A ver, la primera pregunta, ¿cuál es el cuadro de situación? ¿Cómo dejó usted el ministerio, el país, y cómo está ahora el país y el ministerio? Bueno, para ser más preciso, en el momento que yo renuncié, la Argentina presentaba algunos desequilibrios, como una dinámica inflacionaria creciente, temas que merecían un ordenamiento como el déficit energético, la necesidad de profundizar en algunas áreas el rol del Estado, como por ejemplo los niveles de pobreza o zonas muy marginadas en el interior del país, pero al mismo tiempo se venía en un nivel de crecimiento muy elevado, se habían tomado una serie de decisiones que permitían proyectar un superávit fiscal muy importante, existía competitividad en los sectores, con lo cual los temas que ineludiblemente había que ordenar, existía un margen muy amplio en términos positivos. Eso era el 2007. Eso era a finales del 2007, con lo cual había una agenda necesaria de encarar, pero al mismo tiempo en un marco realmente con muchos grados de libertad y con muchas posibilidades de hacerlo positivamente, que fueron los motivos centrales que yo planteé para no continuar el ministerio, porque consideraba que no estaban dadas las certezas de que esa era la agenda de mediano plazo. Ajá. Creo que hoy el escenario es distinto, creo que todavía tenemos margen de maniobra, todavía hay motivos para vislumbrar la economía argentina hacia futuro con optimismo, pero los desequilibrios se han acumulado, los errores y las inconsistencias se han profundizado y estamos frente a costos de oportunidad y dificultades absolutamente innecesarias para el momento internacional y para el momento de la Argentina. Por lo que cuenta, da la impresión de que gran parte, si no todos estos desequilibrios que usted vislumbraba entonces, se mantienen hoy, pero como siempre, con la dificultad de que pasó el tiempo y se profundizaron, ¿no? Claro, exactamente. Y no sé si hay otros nuevos, además. Bueno, yo creo que hay otros nuevos que son dificultades de orden macroeconómica, el mal manejo de la política cambiaria, errores en la política de administración del comercio exterior, es decir, un conjunto mucho más amplio que, como vos decís, no se han solucionado los existentes y se han agravado por la propia dinámica y al mismo tiempo se han sumado otros motivos. Ahora, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo se hace para aumentar la producción, para no perder empleo, para que, digamos, esta sensación de que hay algo que está en crisis se solucione, ¿no? Porque supongo que tiene que haber más producción, tiene que haber más empleos sanos. ¿Cómo se hace si estamos en esta situación? ¿Qué es lo que impide que se produzca más y haya más empleos? Básicamente, Ani, hay un desorden de la política económica. Hay una falta de visión y de plan integral y al mismo tiempo las medidas que se vienen adoptando, y en particular en los últimos meses, tienen grados de inconsistencia muy profundos. Entonces Argentina hoy vive una situación que le permitiría tener una situación muy distinta. Es decir, el contexto internacional, los precios de gran parte de sus producciones, su saldo exportable en términos del complejo agrícola y sus derivados, la liquidez internacional, el atractivo que Argentina podría generar en todos sus sectores, nos tendrían que poner hoy en otro escenario, que es pensar cómo crecemos, cómo resolvemos los desafíos positivos, y yo creo que básicamente tenemos capacidad en los trabajadores, tenemos recursos naturales, tenemos enorme potencial en el turismo, en la industria, en el sector agropecuario, por el propio contexto internacional, en todos los sectores. Y cuando uno mira al mundo, realmente Argentina hoy podría ser un país con un potencial mucho mayor que el que está visualizando. Yo creo que básicamente lo que hay que reordenar es la política económica. Ahora, usted los ha conocido desde adentro, digamos. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que el gobierno esté, digamos, desde siempre, muy encerrado en que no quiere endeudarse en el exterior? Sin embargo, se endeuda internamente, ¿no? Porque esto de que no hay deuda es una mentira, ¿no? Como todos sabemos. ¿Qué es lo que lleva a que no quiera aprovechar estas instancias que, como usted mencionaba, son muy favorables? No, yo no puedo, Luis, evaluar razones subjetivas. Lo que está claro que, por ejemplo, cuando el mundo vivió la crisis del 2008-2009, que fue realmente muy grave, fue un momento donde no solamente países como la Argentina o el Mercosur, sino los propios países desarrollados tenían caídas de sus bancos, una crisis sistémica, el gobierno, sin tener un plan integral o una visión tan ordenada, las medidas que fue adoptando fueron racionales, fueron pragmáticas, fueron consistentes, no implicaron renunciar a su visión conceptual, pero fueron efectivas tanto para transitar la crisis como incluso después, para cuando el mundo se recuperó, poder crecer a una tasa razonable. Con lo cual yo, sin entrar en análisis del porqué de los errores, creo que claramente existe margen para corregirlos,
no se trata de renunciar a una visión global o de caer en los principios tradicionalmente ortodoxos, sino de tener una política ordenada en el corto plazo y consistente, y cuando miramos el mediano plazo tener una planificación, un plan integral, una visión sistémica, que es lo que falta. Es decir, la economía funciona como un sistema, entonces cada una de las decisiones que se toman en un área se interrelacionan y no se puede estar adoptando medidas aisladas, desvinculadas de una visión global y al mismo tiempo, y para peor, en esta etapa particularmente inconsistentes. Sí. A ver, usted fue ministro de Economía. Si hoy lo llamaran para asesorar o para preguntarle, ¿cuáles son las 3 medidas que aconsejaría hoy para solucionar parte de este conflicto? ¿Cuáles son las 3 cosas primero que habría que hacer? Yo creo que primero, Ani, hay que analizar el tema inflacionario, porque el tema inflacionario es un proceso crónico, un proceso que viene ya de varios años y es el síntoma de problemas en el funcionamiento de la economía. Entonces el tema inflacionario es el primero que hay que poner en agenda, y nuevamente no para encararlo desde un shock monetario de tasas de interés o de lo que tradicionalmente se denomina ortodoxo, sino desde el conjunto amplio de decisiones que hay que tomar para generar una tendencia declinante. Tampoco se trata de pasar de 20, 25 puntos de inflación a niveles de 5 puntos de inflación. Eso sería un cambio brusco que obligaría a modificaciones en los niveles de actividad. Pero de 25 a 5, ¿cuál sería el número que con ciertas medidas se puede lograr? Yo creo que inmediatamente, si se visualizara un gobierno que lidera el combate de la inflación y toma un conjunto amplio de medidas, uno puede pasar a niveles de 15% anual en un primer año y luego a una tendencia más declinante acercándolo a 10%. Pero evidentemente se requiere un Estado que en el conjunto de las decisiones macroeconómicas, sectoriales, de comercio exterior, de tipo de cambio, de importaciones, es decir, en el conjunto amplio de instrumentos que tiene una política económica para generar un sendero declinante de la inflación, lo lidere. Y al mismo tiempo, yo creo que claramente, frente a un Estado liderando el tema inflacionario, en ese escenario existiría margen para acuerdos económicos y sociales que transitoriamente permitan desindexar el funcionamiento de la economía. Usted decía recién no ir necesariamente a un plan ultra ortodoxo de solo de política monetaria. Ahora, entre hacer solo política monetaria y creer que el problema de los precios es que los aumentan los empresarios, como la presidenta dijo públicamente, hay un largo camino en el medio que puede combinar a lo mejor algo de las dos cosas, ¿no? Por supuesto, Luis, y además esto siempre hay que tenerlo muy claro, independientemente de que haya comportamientos especulativos empresarios o que muchos de los precios puedan ser, en definitiva, comportamientos oligopólicos, es la responsabilidad básica y fundamental del Estado. Claro. Por eso el Estado tiene áreas específicamente para controlar la competencia en los mercados, tiene instrumentos para controlar los comportamientos especulativos, pero claramente, así como en determinadas etapas de este propio modelo no existían niveles de inflación elevadas y eran los mismos empresarios y no había controles de precios especulativas, exactamente. Yo creo que siempre puede haber en todos los mercados actores especulativos. Pero básicamente, si la política económica funciona ordenadamente y genera las señales adecuadas, el promedio y el comportamiento general es otro, es positivo. Y yo creo que podríamos tener niveles de inflación más bajos. Pero además, nuevamente, nunca hay que perder de vista que más allá de los comportamientos específicos, es el Estado el que tiene los instrumentos y la responsabilidad de controlar esos comportamientos. Y voy a dejar una pregunta para después del corte, y es, ¿por qué los empresarios argentinos no hablan de esto? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué cuando se reúnen con la presidenta no se lo dicen? ¿Por qué han callado durante tanto tiempo? Digo, ¿a qué tienen miedo? ¿Por qué? ¿Después del corte? ¿Cómo no? Ya volvemos.